Era otro país, aunque era este. Un país que aún tenía cicatrices de la guerra, hundido en el aislamiento y con una política económica suicida en el que los pocos coches que circulaban quemaban basura porque no había gasolina. La gente vivía realquilada y compraba con cartilla de racionamiento. Un país gobernado por un régimen pomposo, adicto al control, que lo sofocaba con propaganda enfática y grandiosa. Los kioscos estaban dominados por la versión más rimbombante, aburrida e indecorosa de toda esa propaganda de un régimen que era tan alérgico a la verdad como a la alegría. De repente, en aquellos kioscos, aterrizó un ovni, un semanario fundado por un joven periodista lanzado e irresponsable que sacudió el aburrimiento con una información sensacionalista y les contaba a los españoles lo que les pasaba. Una publicación que nunca tuvo un ministro en la portada, ni más ambición que informar y entretener. La redacción del caso era como este cuadrado, menos y los techos más bajos, donde había una cocina con un váter, una taza, y había 2 habitaciones nada más. Ahí nació mi hija, mis 2 hijos mayores. Al principio eran 12 páginas y lo vendíamos al precio de 2 pesetas. Duró, me parece que casi 14 años a 2 pesetas. Eugenio estaba en contra de que hubiera más calidad en las fotos o del hueco grabado, estas cosas. Decía, el caso se tiene que hacer con este papel, porque la gente ve cosas que no están, pero si ven la foto, no se ve, porque dicen, mira, esto es sangre, ¿no? Esto no es el hígado del tío que le han dado una puñalada. Cuando se ven las primeras portadas, se hablaba de platillos volantes. Todo el mundo hablaba de platillos volantes, porque poco antes, en 1947, se había producido en Estados Unidos el incidente Roswell sobre un posible nave extraterrestre que se estrelló contra una finca, y también el avistamiento Monte Rainer por parte de un piloto de lo que él denominó como una flotilla de platillos volantes. Yo escribí una cosa que quería ser una especie de novela en folletón sobre los selenitas y le dimos un juego a los platillos volantes y jugaba la imaginación, pero no hacíamos daños a terceros. Eran años de mucha censura, no había televisión, los programas de radio terminaban por la tarde, no había información más que discos dedicados y poco más. Entonces la gente miraba al cielo pues para ver que un poco el más allá, ¿no? Era un entretenimiento. Y el caso pues dio portadas sobre unos supuestos extraterrestres que habían llamado aquí desde el planeta Gemide. En fin, fue curioso, mitad leyenda, mitad, pero bueno, la gente se entretenía con eso. Un colaborador llevó una colaboración que parecía aceptable para el periódico, donde se decía que una señora francesa que se llamaba Lucía de Magan había dejado una fortuna de 1.000 millones de francos para la persona que fuera capaz de pasar un año en su sepulcro en el cementerio del Père Lachaise. Aquello se publicó, empezamos a recibir cientos de cartas ofreciéndose. Se armó tal barullo que recibimos la carta del párroco del cementerio del Père Lachaise, donde nos dice en francés: estoy recibiendo muchas visitas de españoles interesándose
por una tal señora tal, que hemos mirado escrupulosamente y no figura su enterramiento en esto. Rogamos a usted que lo diga para evitar molestias a los demás y a nosotros. Aquello hizo que los demás periódicos se lanzaran sobre la pista, sobre todo Pueblo. Y entonces empezamos a coger el cadáver y no lo llevaba, el presunto cadáver. No está en el Parlacés, parece que en un castillo en el Loira está tal. Le estuvimos mareados, ¿sabes? Y yo creo que estuvieron a punto, porque no se pusieron de acuerdo, si no nos asaltan, incendian la redacción y nos ahorcan a los que estábamos ahí. El tema es que al caso lo autorizaron a salir porque el fundador, Eugenio Suárez, con gran habilidad, dijo que iba a ser una revista en parte cultural, para defender los valores, que los malos siempre seguirán siendo malos, y por eso lo autorizaron con 2 crímenes a la semana, pero 2, claro. Ante el éxito que había de público, porque fue arrollador, la tirada que se puso en cientos de miles de ejemplares, se pusieron en plan restrictivo. Le dijeron, no, 1. Eso llegó a provocarnos unas situaciones de decir, ¿a qué crimen nos quedamos? Porque ha habido unas puñaladas en Valladolid, pero ha habido una señora que con el hacha ha descuartizado a su digno esposo. Y entonces lo que hacíamos eran ediciones distintas. El censor que lo leía en Sevilla o el de Barcelona, pues sí, veía que dice, bueno, han dado solamente una cosa, así, un poco grave, ¿no? Pero se daban cuenta de que el caso, claro, lo cambiaba según las regiones y esto le permitía, pues, tener una gran tirada y los lectores se enteraban de cosas que la prensa normal no quería. Por provincia, por ejemplo, en Tarragona, en este caso, había también sus especiales que complementaban la información nacional y incidían en el crimen que había sufrido cada provincia en cuestión, con lo cual ya no era un crimen por semana. Como todas las semanas el crimen más importante de España venía en el caso, el lugar donde ocurría se vendían todos los ejemplares, enviaran los que enviaran. Que había el crimen en Torrelavega, y entonces salían camiones para Torrelavega con ejemplares del caso. Hay un crimen en Dos Hermanas, pues todos para Dos Hermanas a vender ejemplares. Yo creo que el primero, cuando Eugenio se levanta y ve que aquello se consolida, es con La mano cortada, que es el 54. Los jueces que estaban de guardia hacían las guardias en el Gijón y había siempre un tío del caso. El caso tenía un personaje allí que les invitaba a cafés, estaba con ellos para ver si se enteraba de que pasaba algo. Entonces este es un tío que llegó y dijo que venía a denunciar que su madre había mutilado salvajemente el cuerpo de su hermana, que había muerto hacía unos días. Y entonces encontraron en un armario de la cocina, dentro de una lechera, que eran unas lecheras que estaban de moda entonces de plástico, que era opaca la parte de abajo, una mano con las uñas pintadas de rojo, preciosa, una mano femenina y tal. Y entonces Eugenio puso aquello como portada. Yo estuve en la censura pidiendo, suplicando, gritando, amenazando, llorando, y no me fue posible. Y entonces, en la misma imprenta, esta es de mi mano, la portada. Cogió una placa y escribió con un punzón el caso de La mano cortada, que es una portada histórica preciosa y tal. Y aquello se vendió como rosquillas. Aquel éxito dio para cambiar de sede y salir del cuarto de estar. La revista vende ya más que todos los diarios de Madrid sumados. Eugenio ya no necesita otro trabajo y empieza a hacerse popular entre el todo Madrid. La mano cortada la escribió un periodista rescatado de los diarios barceloneses que daría al caso alguno de sus mayores éxitos. Yo estaba en Barcelona, en Solidaridad Nacional, hacía sucesos. Estaba a punto de marcharme de Barcelona porque las pasaba canutas, ganaba muy poco dinero. Y de pronto recibí una carta de José María de Vega, redactor jefe de un incipiente caso, ofreciéndome la corresponsalía en Barcelona. En aquel momento yo cobraba, me parece que eran 800 pesetas al mes trabajando en 2 periódicos en Barcelona. 800 pesetas. Y Eugenio Suárez a los 3 meses me daba 7.000 pesetas al mes. Enrique Rubio empezó a los 14 años.
hacía caricaturas, le pagaban con una entrada para el fútbol, a él no le gustaba el fútbol y la aprovechaba mi abuelo. Como le daba vergüenza ser tan jovencito y entrevistar a los jugadores, se pintaba el bigote con un lápiz para sombrear un poco hasta que se dio cuenta el portero de Zaragoza y llamó a los compañeros. Entonces fue una humillación pública, pero bueno, así entró, ese fue su inicio en el periodismo. No sé quién, no me puedo acordar quién, me lo recomendó y realmente, si hay que decir quién podía ser el número 2 o el 3 del caso, era Enrique Rubio, sin duda. Salavernada, una finca del término de Artés, fue el escenario del heroísmo de la niña Josefina Vilaseca, que a los 12 años de edad sufrió graves heridas al defender su pureza y falleció el día de la Natividad del Señor. El pueblo de Manresa, presidido por el obispo auxiliar de Vic, la familia de la finada y todas las autoridades de la ciudad y de la comarca, acompañan el cadáver de la niña mártir. Acción Católica, con el rasgo supremo de esta angelical aspirante, ha recibido un ejemplo conmovedor de virtud y de heroísmo. Josefina Vilaseca era una niña de un pueblo de Cataluña que el mozo, uno de los que trabajaban allí, él intentó violarla. Ella no se dejó y la mató a cuchilladas. Habían enviado a un periodista a entrevistar en la cárcel de Manresa al asesino de Josefina Vilaseca. Pero este periodista había vuelto sin una información valiosa, había vuelto prácticamente sin nada. El director del medio le había dicho, pero bueno, cuéntame algo. Que no, es que claro, yo no sabía qué preguntarle. ¿Cómo que no sabías qué preguntarle? Dijo, Rubio. Dijo, hombre, por supuesto, mañana mismo. Se va para Manresa, llega, entra en la prisión, pasa todos los controles y entonces en cuanto está con el asesino, le ofrece tabaco, el otro le dice, sentémonos aquí. Le invita a sentarse en unos peldaños de una escalera. Y ahí es donde hace la mejor entrevista de su vida, con un éxito brutal y con una trascendencia para la historia del caso. Hacía poco se había hablado de María Goretti, una santa italiana. Habían hecho una película, entonces trataron de hacer la María Goretti catalana. O sea, miles de niñas vestidas de la comunión en una procesión, diciendo, antes morir que pecar, antes morir que pecar. Y aquello fue un acontecimiento. Entonces yo recuerdo el caso con la cara de Josefina Vilaseca en la portada. Enrique Rubio consiguió una exclusiva que, además de la gloria profesional, le valió una sustancial gratificación de su jefe, muy dado a agradecer así los buenos trabajos. Poco antes, el instinto de Eugenio le había empujado a contratar, contra toda lógica, a una periodista especializada en moda. Hay personas que desde que amanece hasta que anochece, o hasta que vuelve a amanecer, están pidiendo a gritos que los maten. Sí, de verdad, no siempre el muerto es el bueno. Perdón si a alguien le ofende lo que digo, pero hay personas que lo piden, ¿no? A gritos. Y claro, pues se lo encuentran. Se lo encuentran. Margarita Landi, la leyenda, ella lo que hacía era crónica rosa. Ella escribía en una revista, que era como el Ola de la época, y Eugenio fue el que la convenció de que hiciera sucesos. Decía, tú haciendo sucesos, yendo ahí a la Guardia Civil, se lo sacarás todo, tal y esto. Todo era puestas de largo, cócteles, bodas, peticiones de mano, cacerías, reportajes de castillos, de fincas buenísimas, pero eran las mismas personas en diferentes escenarios. Y la verdad no... ¿Y era más atractivo el submundo? Pues sí, de repente me ficharon para el caso y encontré ahí un mundo pues con toda la humanidad en carne viva. Margarita pertenecía a una familia de conocidos y famosos periodistas, los Verdugo, porque ella se llamaba Encarnación Verdugo, y se convirtió en la estrella del caso, porque estaba dispuesta día o noche, y hiciera frío o calor, se metía en el bolsillo a la gente. Era una persona que estaba siempre en permanente viaje, la conocían en toda España y era querida, y además una persona singular, iba en un deportivo rojo, fumaba en pipa, iba impecablemente vestida, casi siempre de rojo también. Era una persona que llamaba la atención y que sacaba información de donde nadie la sacaba. Recuerdo una vez que yo verdaderamente descubrí un crimen
¿Tú lo descubriste? Sí, parecía que el hombre había muerto de un accidente, vamos, se había quemado con agua hirviendo, y el hombre murió sin piel y con unos dolores tremendos. Y la verdad era que la mujer le había echado una olla de agua hirviendo con líquido, con un producto que era desatascador, un ácido corrosivo tremendo, y bueno, la mujer estaba libre. ¿Y tú cómo descubriste eso? Porque me llamó una pariente, una hermana del muerto, diciéndome lo que había ocurrido. Fui a verla en el depósito de cadáveres, me quedé horrorizada de cómo estaba ese pobre hombre, y entonces me fui en busca de esta mujer, que estaba libre, en Avilés, precisamente, y hablé con ella y conseguí que me dijera cómo le había echado el líquido mientras estaba durmiendo. ¿Tú la hiciste confesar? Sí, sí, me confesó. Y entonces, pues al mes de haber cometido ese crimen tan horrendo, pues esa mujer, el juez la detuvo y la ingresaron en un manicomio. Había una rivalidad sana, pero dura, entre Margarita Landi y Enrique Rubio. Es más, se llegaron a dar información falsa entre ellos para despistar al otro. Yo creo que a veces nos peleábamos por ir a hacer los crímenes porque, aunque era muy sacrificado, también suponía para nosotros mucho dinero, porque nos pagaban muy bien el kilometraje. Entonces, claro, éramos muchos jóvenes que necesitábamos dinero, estabas comenzando, entonces si hacías un viaje a Cádiz y otro a Vigo de Galicia en la misma semana, te asegurabas unos ingresos muy importantes. Nunca sabían dónde iban a acabar, cómo iban a acabar, dónde podrían comer. Iban a pueblos que no conocían, no sabían si había algún bar o tal. En la gabardina, mi tía le cosió un trozo de hule de plástico en el bolsillo, por el interior. Así podía llevarse un muslo de pollo o alguna cosa para, a deshoras, o si esperaban el coche tal, poder comer algo. Conseguían la información y conseguían el documento gráfico. Entre otras cosas, porque una de las máximas de Suárez era: no vengáis sin foto. Dejar buenas propinas, que se note que sois reporteros del caso, pagar bien, pero no vengáis sin fotos. En mi trabajo las fotos eran escondidas todas. Cualquier persona que había muerto el familiar, el hermano, nadie quería salir en fotos. Había que tirar sin mirar, sin poner no hacer ruido, que no saltara el espejo de la cámara. Yo siempre utilizaba un 16 porque podía tirar desde el estómago y a 1 metro salía todo el mundo que estaba enfrente, vamos. Y luego para meterlo por agujeros cuando la policía normalmente rompía una puerta o algo así y quedaba un agujero. Tenía una técnica genial, Germán, que era con la cámara y el flash. El otro decía: no quiero fotos, no quiero ninguna foto. No le voy a hacer ninguna foto, no le he hecho ninguna foto. No, pero lo veo con la cámara. No, me ve por la cámara porque y flash, se disparaba el flash. Me ha hecho una foto. Que no le he hecho una foto, que se ha disparado, mire, clac, 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 le metía 5. Deme el carrete ahora mismo y tal. El otro sacaba el carrete, le daba otro carrete y no sé qué, y tenía todas las fotos del mundo ahí. Yo llevaba una cazadora siempre, en la que la capucha se metía por dentro y se doblaba y había una cremallera, ¿no? Y ahí metía los rollos. No eran rollos. Yo salí de allí con un par de patadas en las piernas, pero con los rollos siempre. Uno de los casos que más me impactó cuando me iniciaba en el periodismo, ya que el caso dedicó gran espacio, fue el crimen de Ituren. Se trata de una localidad pequeñita, Navarra, en la falda de los Pirineos, y falleció pues una persona que había nacido allá, que vivía en Madrid, pero la familia pues quiso enterrarla en el panteón que tienen allá. Cuando corrieron la piedra del mausoleo, vieron que en el pasillo que separaba los 2 bloques de nichos había 2 cadáveres desnudos atados con una cuerda. Empezamos a investigar y nos llega el rumor de que los cadáveres pueden corresponder a Ben Barka y su secretaria. Ben Barka fue el primer presidente del Parlamento marroquí tras su independencia con Mohamed V, pero luego con Hassan II, por la línea que llevaba que la consideraba un sátrapa, pasó a la oposición, fue condenado a muerte, huyó y vivía en Francia. Y la historia es que al parecer la policía francesa lo entregó a la marroquí, fue torturado y luego fue ejecutado y se suponía que lo dejaron a este lado de la frontera.
Entonces nosotros publicamos esa sospecha. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando al día siguiente, a las 10 de la noche, cuando yo salía del periódico a la hora de cenar, se presentan unos agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, preguntan por el director, digo, no, pues ha salido a cenar, preguntan por mí, que yo había estado diciendo la información, le digo que también se ha ido a cenar, que yo soy otro, digo, esto me lleva un detenido. Y entonces me dijeron, mire, hay una orden del jefe del Estado para que no se publique ni una línea de este tema que ustedes han dicho de Embarca. O sea, este tema de Ituren no ha existido. Digo, hombre, ustedes traerán algún escrito, alguna orden oficial. Ni orden ni leches, dijeron textual. Ni una línea. Es una orden personal de Francisco Franco. La censura, como bien decía mi tío en aquel momento, era preventiva. Y era ideal, porque él bajaba con su escrito a la censura, que además la tenía en el piso de abajo en Barcelona, y comentaba, oye, quiero publicar esto. Y él ya sabía lo que podía hacer y lo que no. Después, con los años, los últimos años de su vida, siempre se quejó de que la censura era la publicidad y que no había precio ni manera humana de controlar qué podía molestar. Yo recuerdo con qué estupor veíamos que nos tachaban, por ejemplo, la frase «el cuerpo apareció semidesnudo en medio de un gran charco de sangre». Pues tardamos algo en descubrir que si poníamos semivestido era lo mismo y salvábamos la censura. El gobierno español de entonces, el régimen, quería dar una imagen pues, de tranquilidad, de que el ministro de Salgado decía que si nada malo se publica, pues nada malo ocurre en España, ¿no? Y era un poco la norma, pues el imperativo que había en las publicaciones. Los sucesos se hablaban en la calle, ¿entiendes? Por ejemplo, el maquis en los 50 en Barcelona, la gente lo contaba en la calle, decía, está el Sabaté en Barcelona, coño, no jodas. Sí, ha atracado un banco no sé dónde, lo han visto. O sea, se contaban de viva voz los sucesos, ¿no? Eso lo hizo estupendamente Enrique Rubio, lo del Quico Sabater. Cómo le siguen, cómo van detrás de él, la persecución de madrugada, cómo este hombre se esconde en un sitio, cómo para huir suelta una vaca y la policía va detrás de la vaca a detenerla y él se escapa por otro lado, como en medio de una niebla tremenda oye una voz que dice no disparéis que soy el teniente, no, soy el teniente, y entonces él finge la voz del teniente y dice soy el teniente, no disparéis, y se escapa, como coge otro tren y como le matan al fin y al cabo, en Mataró, no sé dónde. La censura previa aprobó todos los textos sobre Sabaté, pero el éxito del caso no es el único de Eugenio, que escribe para Paris You y otros medios internacionales. El censor descubre que esas versiones son diferentes y le castiga prohibiéndole dirigir su propio periódico. La notoriedad y el éxito del caso pronto le producen otros problemas. Llegó un momento que era Salgado y dijo, no, el caso se cierra y punto, porque va contra la moral cristiana, va contra todo. Entonces Eugenio Suárez, muy hábil, dijo, estamos recordando unos tiempos donde había publicaciones que decía, con censura eclesiástica. Dijo, unos meses antes yo había tenido que ir al obispado con un citado, porque me habían citado. Y yo llegué y a mí me hacían esperar, era el día de cierre. Y me maté dando un portazo, le dije al consejero, dígale usted al cura ese que confiesa que quiera, yo no vuelvo por aquí. Pero al cabo del tiempo me acuerdo de aquel señor, digo, pues voy a verle. Era el provisor del obispado y único juez de la diócesis. Se llamaba don Moisés García Torres. Bueno, les puse las cosas de tal manera que yo le pedía censura eclesiástica. Se me ocurrió. Y me dijo que hablaría con el obispo. Le dije, ¿cuándo habla usted? Dice, pues he hablado ayer, la semana que viene. No me vale, no podemos dejarle salir. Fue a ver al obispo y por algún sitio estará la autorización por la que se nombra a don Moisés García Torres como garantizador de la ortodoxia y moralidad del periódico El Caso. Y el ministro vio aquello y dijo, a partir de ahora que nadie me ponga, esto está garantizado. Bueno, cada vez que cambiaba el director general, volvían y don Moisés se remangaba la sotana y iba a defender. Moisés García Torres, que era censor del grupo de Eugenio Suárez, era de mi pueblo, de Trefacio de Sanabria, y yo tuve muchísima amistad con él. A mí, de hecho, me llamaba sobrino
Entré en el caso porque él me invitó a trabajar, sabía que a mí me gustaba mucho escribir, me invitó a trabajar con ellos y tenía una gran amistad con Eugenio Suárez y me abrieron las puertas. Sin él, el caso también es posible que hubiera tenido menos años de vida porque él actuaba como parapeto de gran poder que era la Iglesia entonces y él su representante, lógicamente. Jarabo es, como si digamos, el criminal por excelencia de la historia de España. No ya por los 4 asesinatos que cometió, sino porque era de la alta sociedad. Como bien decía Eugenio Suárez, cuando mataban a las clases pudientes, la gente se volcaba, leía mucho más que cuando mataban a los muertos de hambre. Era sobrino del que era presidente del Tribunal Supremo, de Ruiz Jarabo, que era una especie de chuleta arrastrado, de malos modos, pero al mismo tiempo tiraba el dinero. Cometió un cuádruple crimen horroroso que al caso le sirvió que en una mañana se vendieran 480.000 ejemplares. Récord de la prensa española, ¿no? Y vamos, porque no había papel para más. El motivo de matar a aquellos tipos fue querer recuperar unas cartas que habían dejado. Yo que maten a prestamistas me parece una labor puramente de higiene social, pero en fin, es que mató también a la criadita y como empezaba a ponerse el servicio, eso ya no se lo perdonaron. El crimen de Jarabo caló muy hondo en la sociedad de la época. El juicio se convirtió en un espectáculo al que acudieron todo tipo de famosos. El público temía que sus buenos contactos le ayudaran, pero no fue así. La expeditiva justicia de aquella época tardó apenas 6 meses en despachar la condena y la ejecución. El caso lo explotaría reiteradamente durante toda su historia. Lo contó en El Momento, en los aniversarios señalados, lo publicó de nuevo en la revista, en folletín, por entregas y en suplementos. Viqueira era uno de los policías, yo de los que he conocido, quizá con una inteligencia más clara, un tío muy profesional, muy dedicado a lo suyo, y era un tío con el que daba gusto hablar. Nosotros hacíamos unas comidas mensuales, en el caso, que siempre invitábamos a algún policía, ¿no? Y el más agradecido, con el que yo siempre me lo pasaba de maravilla, era con Viqueira. Además contaba siempre unas historias tremendas. Antonio Viqueira fue el que detuvo a Jarabo. Fue a ver la casa en Lope de Rueda y vio ya los cadáveres de uno de los prestamistas, de uno de los usureros con la mujer y la criada, y vio mucha sangre. Y luego fue a la tienda de empeños en Saiz de Baranda y también vio mucha sangre junto al otro usurero. Dijo, este se ha tenido que salpicar de sangre, este tiene mancha. Entonces contactó con todas las lavanderías y tintorerías de Madrid por si llegaba alguna prenda con algo de sangre para que le avisaran. Y curiosamente se ve que este, aunque tenía dinero, bueno, el Jarabo, pero le gustaba mucho ese terno. Entonces fue a su tintorería de confianza y dijo, mira, que el otro día tuve una pelea, salí de chicote con unos americanos, bueno, no sabéis cómo les puse y tal, porque era fortísimo el Jarabo y tal, pero este traje es el de ligar, a ver si en 24 o 48 horas me lo tenéis. Claro, los dos hermanos de la lavandería, aunque le conocían mucho, llamaron a la policía. Claro, la policía pues montó guardia. Entonces Antonio Viqueira dijo, no hace falta, vamos, casi ni buscarle por Madrid, porque este va a aparecer por allá, ¿no? Entonces, después de una noche de juerga con 2 prostitutas y demás, se presentó a la lavandería, que ya estaban los efectivos, para detenerle. Comentó que le gustaba mucho fumar puros. Y yo consideré que lo menos que podía hacer por aquel hombre que había dado tantos días de gloria al periódico es regalarle una caja de puros, que espero que se hubiera fumado bien. Una permanente tertulia de cacareos se organiza cada día en esta granja de Reus. La hora de la comida es recibida con la alegría consiguiente por el gremio gallináceo. La reja del arado le suministra alimento natural. Se lanzan con gran voracidad sobre los surcos recién abiertos. En esta granja se obtienen más de 70.000 huevos diarios. Nosotros no éramos adelantados ni cruzados de nada. Procurábamos desenmascarar las estafas que ya se estaban comenzando a producir
en este país de Rinconete y Cortadillo. Una de ellas eran lo que se ve en esta página, las gallinas, la estafa de las gallinas, donde se ofrecía al público que comprara una docena, 2 docenas de gallinas, que las cuidarían, las mimarían, recogerían las puestas, venderían los huevos y aquello, por aquella inversión, el que la hubiera hecho recibiría un beneficio importante. Se repitió esto con las colmenas y el que ponía el dinero se quedaba sin el dinero porque no existían más que unos puñados de abejas enloquecidas por ahí, 4 avispas amigas y nada más. Y así explotaban a la gente. El caso da tanta notoriedad a la estafa que consigue que la Dirección General de Prensa prohíba a todas las publicaciones insertar más anuncios de granjas avícolas y apícolas. Algunos de los responsables fueron juzgados y condenados, aunque la ley de la época iba siempre por detrás de los estafadores más vivos. El semanario se ocupó regularmente de otros timos y estafas, pero no siempre consiguió éxitos tan importantes. En la época esta, precisamente de los 60, es cuando empieza el desarrollo, después del 59, del plan de desarrollo, y entonces se empieza a construir. Allí empezó la picaresca, vamos, lo de la burbuja, lo que pasa que aquello era de pequeños pícaros, ¿no? Que era poner cantidades, comprar un terreno, construir casas, pero claro, siempre palmaban los más débiles, los pobres, digamos. Y el caso era el portavoz de todo esto. O sea, dedicaba páginas y páginas a las estafas inmobiliarias hechas contra la gente que tenía sus pequeños ahorros y los había puesto para construir un barrio o unos edificios y tal y esto, sí. Me acuerdo que en una ocasión estábamos con un problema muy importante de no tener ni 5 y habíamos estado tocando unos temas. Hay un señor que quiere ver, el señor Rubí, y este señor venía a hablarnos de uno de los temas y hablar de ese tema con un maletín que lo abrió como en las películas y estaba lleno de dinero. Y yo a este señor, que no sé cómo fui tan imbécil, le dije, señor letrado, este periódico se vende a 2 pesetas, lárguese. Y no teníamos para pagar ni el papel, ni la imprenta, ni tal. Eran años de gran emigración rural hacia las urbes. Entonces los estafadores, los timadores, estaban esperando a la gente que bajaran del tren Atocha pues para ofrecerles falsos trabajos, falsas viviendas, y hacerles el timo del tocomocho, de la estampita, de la penicilina, de la borrega. Entonces, aquí se explicaban cómo eran esos timos, ¿no? Para que estuvieran en guardia, para que no los engañaran. La gente ensayaba en familia, familias enteras ensayaban los timos en casa y hacían como una opereta, un teatrillo para que les saliera bien, el que hacía de Julay, de Primavera, de la víctima, todo para cuadrar esa estafa y ejecutarla en la calle. Enrique Rubio decía que no se ría nadie, todo el mundo pica. Él tuvo también amenazas de delincuentes que decían, hombre, pero usted me ha puesto ahora, ya no puedo salir porque usted ha explicado cómo todo el método de... Otros no, otros le decían, por ejemplo, el Mula, que era un viejo timador de Barcelona, decía, usted publique lo que quiera, si los gilipollas no se acaban. O sea, si mañana va a salir esto una página entera del periódico y voy a ir a la Rambla y voy a hacer lo mismo. Comenzamos a hacer muchos reportajes de curanderos, de milagros, entonces todo eso tenía una audiencia enorme, porque yo recuerdo aquí mismo en Zamora, en un pueblo que se llama Trabazos, a unos kilómetros de aquí, hubo un curandero que decía que curaba el cáncer y estaba absolutamente siempre con una cola enorme. La realidad es que, según se pudo saber luego, él debía de mezclar orines de vaca con algún tipo de hierba y realmente no curaba nada, pero hubo gente que creyó que se curaba y fue un éxito enorme. Hubo en Talavera uno que se llamaba el Doctor Galleta y decía que curaba todos los males con una galleta, pero tenían que ser galletas María porque decía que era el nombre de la Virgen María. Y él tenía una pequeña dolencia estomacal que decía que curaba todo menos la dolencia de él, que la galleta a él no le hacía efecto.
había otros que curaban en nombre de Jesucristo, cada uno tenía una advocación para hacer sus curanderías. Siempre con mucho éxito, por cierto. El semanario tenía un contacto muy directo con sus lectores, que llaman y escriben para contar lo que ocurre en su ciudad, pero también lo que les pasa a ellos. Necesito ayuda, no encuentro a mi hermano, ¿alguien sabe quién soy yo? Pronto aparecen mensajes desde sitios que a los españoles de aquella época les resultaban exóticos y rápidamente les serían familiares. 3 millones de españoles de una población activa de 12 millones se vieron obligados a emigrar. Suiza, Alemania, Europa. Había una especie de correo con los emigrantes que se encontraba gente que no tenía otro medio, porque no existían medios generalizados que alcanzaran toda la amplitud del país. Y esto sí llegaba hasta el último rincón. Había historias que ocurrían, muchas, porque es decir, habían dejado media familia aquí, estaban allí, había cantidad de historias, ¿no? O sea, yo recuerdo el crimen del Ebro, de una pareja que se tiran juntos al Ebro a suicidarse, y era un rollo de estos de la emigración. Se había ido el marido de ella se quería ir, el amante, que era el conductor de un autobús, no quería. Hablaba de la gente, de los problemas de la gente. El español emigrante le interesaba un pepino los diarios, que le hablaran de la política, del régimen o de la democracia. Querían saber qué pasaba en su pueblo o en su provincia o eso. Y eran lectores muy fieles. En Bélgica, en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, en Austria, en toda eso. De los 12 millones de extranjeros que residen y trabajan en los países del mercado común y Suiza, España representa un 12% del total. En cualquier zona de Europa es fácil encontrar un español. Su procedencia geográfica abarca toda la península y las provincias insulares y africanas. Galicia, Andalucía, Murcia, Extremadura, Valencia y la meseta central proporcionan los mayores porcentajes. Era una época pues de mucha agitación social, la emigración a Alemania, todo esto. Y Eugenio, la idea de él era hacer que hubiera una parte de laboral, que hubiera una parte de conflictos. Y a mí me gustaba la idea esta de hacer un periodismo popular. Y estábamos cada 2 por 3 en las chabolas, que si Legazpi y tal. Me acuerdo de que de golpe llegabas y salía una gitana, decía, los del caso, decía, menos mal que han llegado, llevo 10 días, tengo la camisa de mi hijo, si se la he guardado. Y aparecía una camisa llena de cuchilladas, manchada de sangre, decía, se la guardaba para ustedes. El Lute aprendió, lo ha confesado, él luego ya no, pero lo confesó que aprendió a leer para leer el caso, porque le daba la pista de por dónde le seguían. Esto me tocó a mí, sí, el fomentar la leyenda del Lute, sí. A lomos de las crónicas del caso, el Lute se convierte en un héroe inesperado, una persona que para el público lucha contra un destino que le ha maldecido. Sus esfuerzos para ser libre, su lucha para conseguir reunirse con sus hijos, su habilidad para burlar la ley y el orden, le granjean las simpatías de muchos españoles que, secretamente, también desean romper con su destino. Medrano, Agudo y el Lute. Los 3 se fueron con una moto a hacer un atraco a una joyería en la calle Bravo Murillo. Iban los 3 montados en la moto. Sabían que había un vigilante que dormía o se acostaba con una vecina, no sé, una extraña historia. Bueno, que fueron allí a mediodía, robaron una serie de cosas del escaparate y de dentro y tal, subieron a la moto y cuando ya la moto arranca, entonces uno de los 2 que iba detrás pega un tiro y da la casualidad que mata al hombre este, que vamos, aunque lo hubiera probado 3000 veces no lo hubiera dado, y con la moto en marcha y tal, todo esto. Entonces, esta historia nunca ha quedado clara, porque el Lute dijo que había sido Agudo,
Buscan a los tres, bueno, fue una campaña por todo Madrid, los tres quínquilos asesinos. Entonces resulta que se enteran de que el Medrano está sacándose el carnet de conducir. Y resulta que le montan una operación para cogerle y el Lute iba con él, como no tenía nada que hacer, le acompañaba a las clases del carnet de conducir, se sentaba allí hasta... Y entonces en una de estas clases que terminan, pum, se presenta la policía. Entonces estos ven a la policía y salen corriendo. Y entonces hay un policía, pumba, que pega un tiro y mata a una niña que estaba allí jugando. Y entonces ya les metían a la niña también. Entonces dijo, pero vamos a ver, usted tenía una pistola, ¿quién disparó tal al policía? Entonces, ¿qué hacemos aquí? O sea, es decir, no tenían nada que ver. Lo que sí se vio después en la evolución de ellos es que el que era realmente inteligente, el que era un tío que tenía un coco privilegiado y tal, era el Lute, ¿no? Por ejemplo, la huida del Lute fue espectacular. Anda que no hay portadas. Bueno, desde la famosa, aquella que está con los guardias civiles y con el brazo en cabestrillo y tal, que es una foto que ha dado la vuelta al mundo. Parecían que las cárceles eran fortines inexpugnables y se veía que los criminales, o no fueran criminales, delincuentes normales, conseguían escaparse. Y la gente hasta coreaba un poco eso, ¿no? Porque era un poco de triunfo pues, contra la opresión que nos invadía. Ese era el motivo que cuando pasaran algunos sucesos se avisaba antes al caso que a los cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado. Nosotros llegamos bastantes veces, unas cuantas veces, antes que la policía y que el juzgado. Llegar por habernos avisado. Porque llegó a ser un periódico que contó con la simpatía de la gente. Hubo asuntos tan excepcionales como que a algún lugar del crimen llegamos antes de que se enterara, por ejemplo, la propia viuda. Nos llamó la policía y nosotros fuimos y lógicamente dijimos, lo siento. Claro, la señora decía, ¿qué es lo que siente usted? Y digo, no, lo de su marido. Y dice, ¿qué pasa con mi marido? Era muy difícil, claro, porque a la persona comentarle que es que acaban de matar a su marido era terrible. En otro caso que hice en Galicia, la señora se desmayó a decirle, oye, es que mira que ha pasado esto. Y la señora se cayó fulminada, era lógico. Además era una chica joven, era normal. Es importante también en esa época hacer constatar que comenzaron a haber otro tipo de delitos como eran robos sofisticados, incluso secuestros. También hicimos muchos crímenes de terrorismo. O sea, comenzaba a cambiar un poco España también en esta época y el caso comenzó a cambiar con ella también. El caso cambia con el país, pero sigue fiel a su esencia. Cada semana provee a sus lectores de emociones fuertes ligadas a crímenes, asesinatos y delitos, sin dejar de señalar en sus titulares, con su estilo gritón y llamativo, los asuntos más insólitos, los detalles más cómicos o los aspectos más chuscos de la realidad. Otra de sus constantes es una atención muy especial a la actividad de los jueces. El primer periódico que dio, por ejemplo, Crónica de Tribunales, fue El Caso. Pero no ya de juicios normales, sino de sindicatos clandestinos que había entonces, como comisiones obreras. El primero que habló de Camacho, además era El Caso. Entonces ya los demás periódicos hacían como una mini sección de tribunales basándose en El Caso, hasta que luego ya la sacaron como propia, ¿no? Pero estos son hechos, méritos, que tuvo El Caso y que el resto de la profesión no ha querido reconocerlos. El proceso de Burgos fue en 1969, en una homilía en el País Vasco, piden una oración por todos estos jóvenes que serán juzgados dentro de poco. Entonces, en 69 había una censura todavía tremenda. La gente dijo, oye, ¿y esto qué cojones es esto? ¿A quién van a juzgar? ¿Por qué pasa? Entonces, yo hablé con Eugenio y le dije, coño, Eugenio, la forma de saberlo es ir allí. Entonces me dijo, vete para allí. La historia era que habían matado a un policía en San Sebastián que se llamaba Melitón Manzanas y entonces los militares franquistas habían decidido hacer un gran consejo de guerra para acabar con ETA. O sea, en este consejo de guerra iban a meter a toda ETA, les iban a condenar y se iba a acabar con ETA. Y aquello les salió como el Rosario de la Aurora, porque cada uno que salía contaba las torturas, contaba lo que le habían hecho. Llegaba un tío y, a ver, cuente usted, ¿qué día le detuvieron? El 13 y tal. ¿Qué hicieron? Me llevaron a la comisaría, tal. ¿Y qué pasó en la comisaría? Me desnudaron, me pusieron en una mesa y no le cortaba a nadie al tío.
Y los tíos contaban todas las torturas que les habían hecho. Y entonces yo escribí el artículo este, que es como una película de lo que dicen todos, que decían unas cosas impresionantes. Entonces aquello fue el no va más ya. Había un encierro de intelectuales en Montserrat, leían el caso como si fuera tal. Hicimos la mejor información política que se hizo de aquello. Entró en las universidades, se vendió en toda parte, porque fue una información forense impecable. Es que fue de opereta aquello, porque es que estaban los mejores abogados de España, ¿eh? O sea, estaba Peces Barba, estaba Vandrés, eran unos abogados impresionantes. Y los otros eran 4 baldaos militares. No sé si habían estudiado Derecho o no, pero no tenían que haber estudiado, no sabían nada. Entonces llegaba el capitán Troncoso, que era el ponente. Se levanta el Vandrés y dice: un momento, no se está cumpliendo el artículo, no sé qué y tal y esto. Y el coronel: ¿cómo qué artículo? Pues el artículo que dice que tiene que llevar espada. Haga el favor de venir con la espada. Y entonces el otro, a por la espada. Entra con la espada y le da un golpe al sumario y caen 2000 páginas, ¡zum!, que regaron. Y para todo esto los abogados descojonándose. Esto en el País Vasco empezaron a ir camiones llenos de ejemplares y todo el mundo se devoraba aquello. O sea, aquí había el diario Madrid, que estaba Pepe Neto de corresponsal, trataban, pero no contaban nada de todo esto. Y es que yo contaba todo esto, lo de la espada del Troncoso, las torturas, el todo. Y realmente, bueno, Franco no ejecutó a ninguno, acabó indultándolos a todos y fue un fracaso para ellos, sobre todo para los militares, fue tremendo. En los países donde más duramente se han sufrido los efectos de la última guerra mundial, son muchos todavía los jóvenes que, por no haber encontrado el camino normal para integrarse a la sociedad, derivan hacia el campo de la delincuencia, atracando establecimientos por el placer de robar y practicar la violencia, como nos muestran estas imágenes rodadas en Alemania Federal. Otra de las tropelías a las que suelen dedicarse tales pandillas es el asalto de coches para desvalijar a sus ocupantes. El Nodo, en su mejor tradición, nos advierte de lo peligrosa que es la vida fuera de la segura España. Al mismo tiempo también anuncia lo que viene. El país cambia y la delincuencia cambia con él. Hasta entonces abundaban los profesionales. La policía estaba en las mejores relaciones con ellos. Los peores crímenes eran fruto de peleas domésticas, riñas por herencia o marginales. Los nuevos tiempos señalan nuevos enemigos. Los hippies, los jóvenes. Pero algo no cambia. El caso se mantiene a la cabeza de la cobertura de la España negra. Barcelona, con sus más de 3 millones de habitantes, incluyendo las ciudades que la circundan, tales como Hospitalet, Sant Adrián de Besós, Badalona y Santa Coloma de Gramenet, es escenario diariamente de un sinfín de hechos delictivos que configuran la crónica negra de cada día. Robos a viandantes y en establecimientos públicos, estafas, contrabando, corrupción de menores, sustracción de vehículos, tráfico de drogas, etc., son hechos tan habituales a los que, por su frecuencia, los ciudadanos apenas sí les prestamos atención, no siendo que nos afecten directamente. Llegó un poco pues lo de la plaga sobre los primeros delincuentes juveniles que empezaron, sobre todo el Jaro, que se hizo muy famoso en su momento, porque murió también de moda de un escopetazo cuando iba a robar, del Vaquilla, toda esa gente. A mi hijo Macario, que ya se ha muerto hace 3 meses, se ha muerto en la prisión de Córdoba. Dolores Olivares tiene 52 años. De 9 hijos que tuvo, solo le viven 3. Ella sabe muy bien lo que es moverse en el límite de la ley. Y por medio del caso sigue los tropiezos que tienen con la justicia su familia y sus amigos. Todos recurren a ella cuando se encuentran en apuros. Y yo no sé leer, pero me los compro todas las semanas y mi hija me los lee. A mí me gusta de escuchar el caso porque ponen lo que les manda la policía, no lo que ellos quieren, no, lo que les manda la policía. Nadie trataba el suceso como nosotros porque nadie se desplazaba a los sitios. La fórmula de teletipo que servía a la agencia F
Daban los reportajes prácticamente hechos en cuanto a textos de fuentes de policías, pero la grandeza del caso es que hablaba con la señora que acababa de quedar viuda, hablaba con la señora que su marido acababa de ser detenido y lo habían conducido a la cárcel. Entonces, claro, era un periodismo completamente vivo que no podía tener ningún otro medio, al menos en el tema del suceso. Siempre teníamos la maleta en el coche porque estábamos pendientes del teletipo que escupía noticias constantemente, y cuando había un crimen, inmediatamente, fuera donde fuera, en Pontevedra, en Bilbao, cogías el coche y te ponías en marcha. Prácticamente todas las semanas salía el caso de alguna mujer que era maltratada, y en muchísimos casos hasta la muerte, y a veces de formas muy violentas. En muchos casos de estos nos encontrábamos que el hombre que golpeaba a la mujer es que llegaba a casa del bar muy cargado de bebida, y porque perdía una partida o por cualquier otra pequeña cosa descargaba con ella todo su furor. Hubo muchísimas cosas que me impresionaron. Una de las que más fue una mujer que era maltratada por su marido, acababa de dar a luz, y el marido quería que se marchara a dormir a la cuadra. Y para amenazarla comenzó desde las 10 de la noche a decirle: quedan 5 horas para matar a tu hijo, quedan 4 horas para matar a tu hijo, hasta que ella, presa ya de un ataque de nervios, se levantó, bajó a un corral donde estaban las cuadras, cogió un hacha, subió arriba y mientras él dormía le dio un hachazo en la cabeza. Es curioso porque hubo un juicio en la audiencia provincial y salió absuelta. Yo creo que fue el primer caso de parricidio que se absolvía. Yo fui a cubrir un asesinato por unas lindes de unos terrenos en Palos de la Frontera. Y recuerdo que en aquella época, bueno, no había tanatorios ni había nada, pero estaban velando el cadáver en una dependencia del cementerio municipal, ¿no? Y yo vi una escena desgarradora, que me llegó a impresionar, y mi fotógrafo se quedó totalmente paralizado. Y era la mujer, la viuda, agarrada al féretro del marido, preguntándose en voz alta: ¿y ahora quién me va a pegar a mí? En aquella época, fíjate tú la impunidad con la que actuaban estos maltratadores. Señor de 50 años, sin piso, sin coche, parando en pensiones más bien económicas, muy solo, sin vicios, con el problema resuelto, desea relacionarse con mujeres de cualquier edad no superior a la suya, mide 1,70, pesa 66 kilos, no es mal parecido, necesita una mujer por amor que sea buena y honrada como él, firma malagueño muy sensato. El caso no era un periódico solo de sangre y crímenes, era también el periódico del amor por excelencia, al menos en los años en los que yo trabajé para él. Tenía una sección que era una página completa en la que las personas escribían buscando pareja. Nosotros les poníamos en contacto y muy a menudo salían muchos matrimonios. La verdad es que no siempre salían bien, porque al menos en una ocasión, al poco tiempo de hacer un reportaje sobre la boda, tuvimos que hacer un reportaje sobre el asesinato de la esposa en aquel caso. Pero bueno, eran los menos casos, al menos yo solo conocí uno. Hay que tener en cuenta que un periódico de sucesos, de crímenes, teóricamente, que todo el mundo le suponía chorreando sangre, resulta que tenía que mantenerse, y se mantuvo cerca de los 40 años, pues se mantendría por algo, es que tenía interés. Ten en cuenta que nosotros estamos dando una crónica semanal de una parte muy importante de la historia de España, que es una historia que no es la historia oficial. Vamos, yo creo que una crónica política muere al día siguiente, un suceso no muere nunca. Te da un reflejo de lo que era España que no te da ni el ABC, ni el Ya, ni el Arriba, ni Informaciones, ni el Madrid, ni ninguno. No era información pura, como se hacía en otros periódicos, sino que le ponían un poquito de vena literaria, ¿no? Era un poco como la continuación de aquellos folletines de principios de siglo, pero con hechos reales y muy bien redactados, o sea, echándole pluma, porque se escribía a prisa, pero con tranquilidad. A la hora de leerlo, la gente se sorprendería. Yo creo que estaba muy bien escrito.
Y creo que estaba muy bien escrito porque a la hora de transmitir ideas y emociones es distinto si lo haces habiendo vivido el caso directamente, habiendo entrevistado a las personas, habiéndote empapado del dolor que rezumaban todos ellos. Es distinto a hacerlo un poco de oídas o a escribir un caso que ocurrió en La Coruña recopilando un poquito la documentación que te está llegando por medios de información. Fue un milagro, esas cosas salen, no se sabe por qué. Esas cosas no son deliberadas, hice esto, no, iba saliendo. Cuando cerró en 1997, aún vendía 120.000 ejemplares. Pero sucedía que las querellas caían constantemente. Entonces, ¿qué ocurría? Que había que dedicarle casi más espacio, más tiempo, más preocupación a ir a los juzgados que a elaborar el producto. Ese fue el motivo por el que el caso cerró. El caso tuvo un nacimiento azaroso, una vida próspera y un final, desgraciadamente, poco feliz.